Esto es cualquier cosa, este tipo ya está haciendo hablar a un multímetro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un encuentro especial de física. ¿Por qué es este un encuentro especial? Bueno, porque hoy vamos a discutir sobre medidas experimentales y sus incertezas, o también llamadas a veces errores. Advertencia, esto no pretende ser un curso completo, es solamente una introducción. En física experimental uno mide cosas, ya sea directa o indirectamente, y entonces tiene que expresar esas medidas que ha hecho de la siguiente manera, bueno, expresarlas como su valor más probable y en qué intervalo uno la puede encontrar. Hay medidas directas y hay medidas indirectas. Una medida directa, por ejemplo, es medir una longitud comparando con las divisiones que hay en una regla, que es un instrumento que está previamente calibrado. Un instrumento es tan bueno como la magnitud más pequeña que puede medir. Supongamos que, por ejemplo, quiero medir el largo de este clavo. ¿Cómo expresamos entonces el valor medido de la longitud L del clavo? Bueno, como el mejor valor que podamos medir más menos una cierta incertidumbre, incerteza o error. Vamos a tomar la convención de que las incertezas se expresan solamente con un solo dígito distinto de cero. Siempre que el objeto que vamos a medir esté dentro del rango que puede medir el instrumento, podemos utilizarlo, más allá de su precisión. Y ya que estamos hablando de precisión, vamos a intentar la medida de la longitud del clavo con dos instrumentos que tienen dos precisiones distintas. Es decir, instrumentos que la magnitud más chica que miden es distinta. Por un lado, esta regla para dibujar en el pizarrón o desastre, que tiene una precisión de medio centímetro, es decir, medio centímetro es lo más chico que puede medir. Y por otro lado, un calibre, que lo más chico que puede medir es de 0,02 milímetros. Primer ejemplo, la comparación contra la regla que utilizamos para dibujar en el pizarrón. Ya vemos que hay, por ejemplo, errores de cómo uno pone el clavo, que puede estar un poco torcido o no. Y eso se llaman errores del procedimiento. Y también pueden haber errores de observación de cómo uno se pone. En este caso, nos bastará con decir que lo que está dictaminando la regla para dibujar en el pizarrón es 4,5 centímetros con una incertidumbre de medio centímetro. Hay quienes ponen media división, pero nosotros nos vamos a quedar con el criterio de una división de las más chicas. En el caso del calibre, el dictamen es 4,766 centímetros y a esto hay que sumarle o restarle 0,02 milímetros, que eso en centímetros es 0,002 centímetros. Y ahora comparemos la calidad de las dos medidas. Arriba tenemos la medida hecha por la regla y abajo la medida hecha por el calibre. En el caso de la regla expresamos L como 4,5 más menos 0,5 y pongo un paréntesis porque las unidades de esto son los centímetros. En el caso del calibre yo digo que la medición de L es 4,766 más menos 0,02 entre paréntesis en unidades de centímetros. ¿Cuál de las dos medidas es la más precisa? Bueno, la medida con el calibre. ¿Por qué? Porque tiene después de la coma decimal más lugares no afectados por la incertidumbre. En los instrumentos como las reglas, que son instrumentos de comparación entre el objeto y las marcas que hay en una regla, bueno, ya está más o menos resuelto este tema de expresar los números hasta el primer dígito que está afectado por el error. ¿Cómo es el juego entonces para escribir las medidas que uno hace? Bueno, detenerse en el primer dígito distinto de cero de la incertidumbre. Entonces, veamos en los dos casos que acabamos de medir, por ejemplo, en el caso de la regla versus el calibre. En el caso de la regla medimos esta longitud L como 4,5 más menos 0,5. Pero bueno, supongamos que yo hubiera tenido más decimales para medir con la regla. ¿Dónde me tengo que detener? Bueno, donde empieza a afectarme el error. Entonces, vamos a ver. ¿El 4 está afectado por el error? No, porque la incerteza es 0 en ese dígito. Viene la coma y luego viene ahora un 5 y ese 5 sí está afectado por este dígito que sí es distinto de 0 en la incertidumbre. En el caso de el calibre, vamos a ver, el 4 no está afectado por error. Luego viene la coma, el 7 no está afectado por el error, el 6 no está afectado por el error y este último 6 ahí sí nos detenemos. ¿Por qué? Porque sí está afectado por el error incertidumbre. Y aquí viene la gran advertencia del encuentro de hoy, que es la siguiente. Si ustedes van a creer en un instrumento porque les dice un número, van por muy mal camino. Recuerden que sigue valiendo para una medida, X, llamémosla ahora, que el valor medido es el mejor valor más menos una cierta incertidumbre en ese valor.
Y entonces podemos utilizar aparatos como son los multímetros digitales, que nos permiten hacer un montón de medidas. Podemos medir resistencias, podemos medir frecuencias, podemos medir tensiones continuas, tensiones alternas, temperaturas, corrientes alternas, corrientes continuas, incluso capacitancias. Y hay un montón de lo que se llama posiciones, porque uno puede medir, por ejemplo, tensiones en continua, y hay distintos fondos de escala. Es decir, en esta posición, por ejemplo, podemos medir hasta 2 volts, en esta hasta 20 volts, hasta 200 y hasta 1000 volts en corriente continua. Pero cada fondo de escala tiene asociado un error distinto, y es por eso que hay que aburrirse y leer los manuales para ver cuánto es la incertidumbre en cada caso. Entonces, realizamos una medida con un multímetro. El multímetro es un aparato digital, nos va a decir un montón de lugares después de la coma. ¿Y cómo vamos a expresar verdaderamente la medida considerando el error? Bueno, primero vamos a tener que determinar de alguna manera cuánto es la incertidumbre que tiene esa medida. A esa incertidumbre luego la vamos a llevar a solamente un dígito distinto de 0 y vamos a tener que redondear. En un segundo vamos a ver las reglas para redondear. Y segundo, el valor de la medida, el X mejor, digamos, se redondea hasta el primer dígito que está afectado. ¿Por qué cosa? Por la incertidumbre. Hay reglas más sofisticadas para hacer redondeos, pero vamos a ver una muy sencilla, que es la siguiente. Si el dígito que nosotros tenemos que redondear va de 0 a 4, es decir, es 0, es 1, es 2, es 3 o es 4, bueno, entonces ese dígito se redondea a 0. Por ejemplo, si tenemos un número que tenemos que redondear y es 1,54, bueno, esto, si tengo que redondear en este dígito que está acá, entonces sencillamente es 1,50. Pero por otro lado, si el dígito que hay que redondear está entre 5 y 9, es decir, es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces ahí se redondea a la unidad posterior. Así lo escribí como más 1 en la unidad siguiente y se queda en 0. Por ejemplo, si el número es 1,56 y tengo que redondear en este dígito que está acá, pues entonces esto pasa a ser 1,6 directamente y un 0 acá. Hagamos entonces un ejemplo con datos crudos que nos haya dado algún aparato con el cual estamos midiendo alguna cosa. Supongamos que estamos midiendo una cierta cantidad X y que la medida que arroja el instrumento es 1,756. Estoy inventando un número. Y supongamos que la incerteza, según la dice el fabricante del instrumento, es 0,267. Entonces, primero vamos a tener que trabajar estos dos valores. ¿Para qué? Para poder expresar el valor medido de la magnitud de X con las reglas que tenemos más arriba. ¿En qué tenemos que enfocar nuestra atención primero? Bueno, en la incerteza. La incerteza, dijimos, convenimos que va a tener que tener un solo dígito distinto de 0. Entonces redondearemos la incerteza al primer dígito que aparezca distinto de 0, que va a estar acá. Por lo tanto, vamos a tener que ir ahora barriendo los dígitos de derecha a izquierda. Entonces este 7 se redondea para arriba, por lo tanto aumenta en 1 este 6 que se convierte en un 7. Este a su vez también se va a tener que redondear para arriba porque es un 7. Y va a aumentar en 1 este 2. Así que esto va a ser equivalente entonces a 0,3. Y fíjense que ya sabemos entonces dónde truncar ahora la medida. Vamos a tener que redondearla hasta dónde, hasta el primer dígito que está afectado por el error, que va a ser este dígito que está acá. Así que ahora vamos a tener que empezar a volver a barrer dígitos de derecha a izquierda en la medida. Así que este 6 se redondea para arriba, este 5 ahora se convierte en un 6. Y por lo tanto también vamos a tener que redondearlo para arriba y eso va a convertir a este 7 en un 8. Así que esto va a ser equivalente a 1,8. De manera tal que entonces la medida X, o el valor medido de X, va a ser el valor mejor, que ahora quedó como 1,8, más menos, ¿qué cosa? La incertidumbre, y esa incertidumbre es 0,3. Y esta es la manera correcta de expresar esta medida. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes porque, dependiendo del fabricante, la incerteza se encuentra de distintas maneras. En el caso de los multímetros, los fabricantes tienen su propia forma de indicarnos cuánto es la incerteza de la medida. Y eso lo expresan como un porcentaje de lo que uno está leyendo en el instrumento más una cierta cantidad en el último dígito que se mide. Como si esto fuera poco,
este error o incerteza también depende del fondo de escala que uno esté utilizando. Bueno, veamos entonces un ejemplo concreto. Midamos, por ejemplo, la diferencia de potencial que hay entre las terminales de una batería. Entonces vamos a poner nuestras dos terminales del multímetro en las terminales de la batería. Previamente lo seteamos en modo voltímetro para corriente continua y obtenemos, después de fijar un fondo de escala, una medida. En este caso es 5,86 volts y el fondo de escala es de unos 20 volts. Así que ahora copiemos la medida que acabamos de hacer. Lo que antes lo llamábamos X, ahora lo vamos a llamar la tensión V corta que estamos midiendo en las terminales de la batería. Y de momento lo voy a poner entre comillas, esto de lectura directa fue 5,86, las unidades son volts y el máximo de la escala que estábamos utilizando daba 20 volts. Acá está la clave. ¿Por qué? Porque con esto uno se fija en el manual del fabricante cuánto es la incerteza. En este caso el fabricante dice que la incerteza delta V para este fondo de escala se expresa como, déjeme mirar, 0,8% más 2 en el último dígito. Y ahora vamos a sacar esta cuenta. Vamos primero entonces con la parte del porcentaje. Este 0,8%, ¿qué significa? El 0,8% de lo que acabamos de medir. Entonces 0,8% es 0,8 sobre 100, esto es la manera de expresar el porcentaje, multiplicado por lo que medimos, por 5,86. ¿Esto cuánto da? Yo ya tengo la cuenta hecha y esto es 0,04688. Y este número se tiene que redondear y se tiene que redondear a la cantidad de dígitos después de la coma que tiene la medida original. Es decir, vamos a tener que detenernos en el segundo lugar después de la coma. Así que este no lo tocamos y este es nuestro objetivo a redondear. Así que vamos a tener que empezar a barrer de derecha a izquierda. Este 8 se redondea para arriba, se convierte esto en un 9, se redondea para arriba, esto se convierte en un 7 y esto a su vez se redondea para arriba y me convierte esto en un 5. Así que esta parte termina siendo 0,05. Y ahora vamos con la parte del más 2. El más 2 significa, bueno, a esto que usted acaba de encontrar, agréguele 2 en el último lugar medido. Es decir, en el segundo lugar después de la coma. Entonces a esto va a haber que sumarle 0,02. Por lo tanto, la incertidumbre de esta medida, delta V, es igual a 0,07. ¿Y en qué unidades es esto? En las mismas unidades de la medida. ¿En qué? En volts, que los estoy utilizando con la B con la forma de imprenta. Entonces, ahora sí ya tenemos una forma para la incertidumbre de esta medida, 0,07 volts. La medida original era 5,86 volts. El primer dígito que está afectado por la incertidumbre es el segundo después de la coma, que es este 6 que está acá. Y no tengo más nada en la medida original, así que tuvimos suerte, no vamos a tener que truncar la medida. Por lo tanto, ahora B lo voy a poder expresar correctamente como, ¿qué cosa? 5,86 más menos 0,07, pongo entre paréntesis todo porque el factor común son los volts y esta entonces es la manera correcta de expresar la medida que acabo de hacer. Ahora, todo esto está muy lindo siempre y cuando uno solamente tenga que lidiar con mediciones directas. Pero en física en general lo que va a suceder es que va a haber mediciones de cosas indirectas. Como lo puede ser tan sencillo como encontrar la superficie de una hoja de papel, donde vamos a tener que medir con un cierto margen de error la base y con un cierto margen de error el alto de la hoja para encontrar entonces una función que es de esas dos variables y que es la superficie. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un desarrollo más general de lo que son las medidas indirectas. Entonces, sin perder generalidad, vamos a decir que vamos a medir ciertas variables y que vamos a hacer cierta cuenta con estas variables. Podemos llamarlas, por ejemplo, X con su incerteza, Y con su incerteza, y pueden haber un montón de otras variables más. Entonces, en general lo que voy a hacer es una cuenta con estos valores medidos y a eso voy a llamarlo como una función. Voy a armar una función con estas variables y voy a decir que voy a hacer una función f, que es de las variables x, y y todas las variables que yo tenga.
Así que esto es lo que me va a dar el resultado. Por ejemplo, si es un alto y un ancho, entonces multiplicarlas va a ser la función f, que va a ser de esas dos variables solamente, pero si tuviera un volumen estaría multiplicando, pero puedo encontrar cualquier cosa. Esta función f puede ser un seno, un coseno, un arcotangente, lo que ustedes quieran. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentra la incertidumbre asociada a qué cosa? A esta función f que acabamos de hacer. Bueno, la regla es la siguiente, que la incertidumbre asociada va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De la derivada de f respecto de la primera variable x, esto está elevado al cuadrado, por la incertidumbre de la primera variable elevada al cuadrado, más la derivada parcial, son las derivadas de f de la segunda variable elevado al cuadrado, por la incertidumbre de la segunda variable elevado al cuadrado, más tantas como yo tenga. Estas cosas se pueden hacer en abstracto, pero cuando hacemos medidas concretas vamos a tener que encontrar resultados concretos. ¿Y dónde se evalúan estas dos funciones? Bueno, en los lugares donde las medimos. Por ejemplo, si f es una superficie y x se midió, por ejemplo, 2 centímetros, y 3 centímetros, la superficie es 2 centímetros por 3 centímetros igual a 6 centímetros cuadrados. Ese sería el valor de f. Y su incerteza se va a tener que evaluar también en los lugares donde, donde hemos medido todas las variables. Por ejemplo, esta derivada de f de x se tiene que evaluar cuando x es 2 e y es 3 en centímetros. La incerteza asociada a x también hay que ponerla. Y esta derivada parcial de f de y también se tiene que evaluar cuando x es, es 2 centímetros e y es 3 centímetros, y así sucesivamente con todos los términos. Entonces, en concreto, estudiemos un ejemplo de cálculo indirecto de una medida. Por ejemplo, con un circuito muy sencillo. Podemos poner una batería con una diferencia de potencial B entre sus bornes, que la vamos a conectar a una cierta resistencia R, que esto es lo que queremos medir, cuando cerramos este circuito. En esas condiciones, acá se establece una cierta corriente I, que hace toda la vuelta, y por la ley de Ohm nosotros sabemos que R es igual a B sobre I, donde B es la diferencia de potencial entre terminales de la resistencia, bueno, que termina siendo la misma diferencia de potencial que entre las terminales de la batería, si es que es una batería ideal. ¿Cuál es la función F, como la acabamos de enunciar hace un ratito? Bueno, esta cantidad R, que no es ni más ni menos que B sobre I. Esta es la función que vamos a tener que considerar para encontrar qué cosa, la incerteza en R. Eso es delta R igual a la raíz cuadrada de qué cosa, la derivada de R respecto de la primera variable, que es B, esto va elevado al cuadrado, por la incerteza de B elevado al cuadrado, más la derivada parcial de R respecto de I, esto va elevado al cuadrado, por la incerteza de I elevada al cuadrado. Y ahí se cierra la raíz porque no hay más variables en la función que estamos calculando. Y ahora vayamos término a término, nos vamos a tener que ensuciar las manos. Esto es la raíz cuadrada de qué cosa. Bueno, derivada de R respecto de B. Es derivar B sobre I respecto de B. Esto me da 1 sobre I elevado al cuadrado por la incerteza de B elevada al cuadrado, más la derivada de R respecto de I me da B sobre I al cuadrado con un signo menos. Esto va elevado al cuadrado por un delta I elevado al cuadrado. Y acá se cierra la raíz. Y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con esto para simplificar un poco la cuenta. Por ejemplo, podemos juntar este delta B que está elevado al cuadrado y ponerlo acá adentro. Así que esto me puede dar delta B sobre I elevado al cuadrado más, ¿qué cosa? B cuadrado sobre I cuadrado, lo podemos tratar de la siguiente manera. Podemos decir que esto es B sobre I elevado al cuadrado. Fíjense que yo tengo I cuadrado al cuadrado. Este menos elevado al cuadrado se me hace más. Así que todavía tengo un I cuadrado que lo puedo poner acá. Por ejemplo, esto es delta I sobre I elevado al cuadrado. Y acá se cierra esta raíz que está acá. Después podríamos mejorarlo todavía más a esto, poner la raíz cuadrada y entonces tratar de forzar un factor B sobre I al cuadrado. B sobre I
al cuadrado, factor común de qué cosa, vamos a ver, dejar el espacio en blanco acá, pero en el segundo término sí sabemos que esto me da delta I sobre I elevado al cuadrado, acá se cierra la raíz y acá se cierra el corchete. Y si yo saqué un b sobre i al cuadrado, un i cuadrado yo ya lo tengo, pero para compensar acá adentro voy a tener que poner un delta b sobre b elevado al cuadrado. Y ahora qué interesante, ¿por qué? Porque entonces yo tengo esta cosa multiplicada por todo esto, esto está elevado al cuadrado, acá tengo la raíz, esto me da b sobre i, ya simplificado, por la raíz cuadrada de delta b sobre b elevado al cuadrado más delta i sobre i elevado al cuadrado, y esto se cierra acá. Y esto no es ni más ni menos que, fíjense que b sobre i no es ni más ni menos que la cantidad r que acabamos de medir, así que esto se puede expresar como r por raíz cuadrada de delta b sobre b elevado al cuadrado más delta i sobre i elevado al cuadrado, y se cierra la raíz acá. Dicho sea de paso, esta cantidad, por ejemplo, delta b sobre b es la incertidumbre dividido la magnitud, y eso se conoce como error relativo. Así que en este caso especial de la ley de Ohm se puede factorizar de una manera bastante amigable. Y ahora lo vamos a ver esto en práctica. Bueno, así que acá tenemos copiado el circuito. Esta es la batería que tiene una diferencia de potencial B entre sus bornes. Se la conecta a una resistencia R. Se establece una corriente I. Y entonces, para medir con la ley de Ohm cuánto es esta resistencia, vamos a tener que medir la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia y la corriente que está pasando por el circuito. De vuelta a la ley de Ohm, R es igual a B sobre I. Entonces vamos a utilizar para esto un circuito que tengo armado acá. Y entonces acá tenemos elemento a elemento lo mismo. Tenemos acá una fuente que es de 1,5 volts aproximadamente según el fabricante, que está representada acá. Y la tengo conectada a este elemento que está aquí, que es una pequeña resistencia. De manera tal que cuando yo cierro este circuito, acá se establece una corriente. Y si yo mido la diferencia de potencial acá, y luego mido cuál es la corriente que está circulando por el circuito, hago esta cuenta y entonces encuentro el valor medido por nosotros de la resistencia. Vamos a desconectarlo un segundito y vamos a discutir algo sobre la resistencia. Las resistencias se compran estandarizadas y los fabricantes indican cuánto es el valor de la resistencia. Tienen un código de color que nos dice cuánto es el valor que dice el fabricante con la incertidumbre que está asociada, porque el fabricante dice que hace su producto dentro de un cierto margen de error. En este caso, el fabricante nos da un valor de la resistencia que es de 1000 más menos 50 ohms. Y entonces la idea que tenemos para esta experiencia es chequear si el fabricante nos está mintiendo o si nos está diciendo la verdad. Así que bueno, para poder hacer esta averiguación vamos a necesitar datos crudos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, van a ser el dato de la diferencia de potencial B, que va a ser un cierto valor, más o menos una incertidumbre. Y esa incertidumbre va a estar dada por el fondo de escala que pongamos en el multímetro, y eso me lo va a decir el fabricante. Así que yo voy a dejar max, y con eso después vamos a utilizar el manual para ver cuál es la incertidumbre asociada a esa medida en particular. Y también la corriente, que va a tener su valor, más o menos algo, que va a estar determinado por el fondo de escala, que me lo va a decir el fabricante, ¿sí? Así que vamos a tener que tomar nuestros datos crudos. Primero comencemos con la tensión entre las terminales de la resistencia. Para eso vamos a conectar el circuito, que ahora está funcionando. Vamos a tomar nuestro multímetro, lo vamos a poner para medir tensiones en corriente continua. Vamos a tomar las terminales. En este caso está puesto con un fondo de escala de hasta 2 volts. Y vamos a ver si podemos hacer una medida correcta. Así que vamos a apoyar en esta terminal de la resistencia y en la otra terminal de la resistencia. Y tenemos una medida de 1,53
4 volts. Así que tenemos una buena medida, 1,534, lo vamos a anotar. 1,534 volts, lo dejamos anotado. Y también dejamos anotado el fondo de escala, que en este caso es de 2 volts, máximo 2 volts. Muy bien, ya tenemos nuestra primera medida y ahora tenemos que medir la corriente. La corriente, fíjense que se mide poniendo al aparato como parte del circuito, así que vamos a tener que interrumpir una de las ramas del circuito. Por ejemplo, esta vamos a desconectar. Muy bien, y ahora tenemos que cambiar la configuración del aparato. Vamos a cambiar esta pata a la pata que nos permite medir corrientes y vamos a setearlo en la posición para medir corrientes en continua. Y vamos a elegir, por ejemplo, un fondo de escala de 2 miliamperes. Es decir, que puesto de esta manera, el aparato puede medir un máximo de 2 miliamperes. Y bueno, vamos a tomar las dos puntas del aparato y vamos a medir cómo es la corriente. Entonces vamos a tocar de un lado este cable y del otro la terminal de la resistencia, de manera tal de completar el circuito con el aparato. Y vamos a tomar una medida que ahora me da signo negativo. ¿Por qué? Porque está circulando a contramano de cómo está puesta el aparato. Si yo invierto, por ejemplo, las terminales, ahora voy a tener un valor positivo, exactamente igual. En todo caso podría haber tomado el valor absoluto, porque no importa en este circuito en particular. Y tenemos una medida estable de 1,418 miliamperes. Y lo vamos a anotar. 1,418 miliamperes. Esta es una buena medida y vamos a anotar cuánto es el fondo de escala. 2 miliamperes. Y con esto vamos a tomarnos ahora el trabajo de ir al manual y ver cuántas son las incertezas, cómo tenemos que redondear estos valores y luego utilizar la ley de Ohm para saber cuánto es el valor de la resistencia. Así que vayamos primero con la tensión. Vamos a dejar esto por acá y tenemos un valor literal. Esta es la lectura del aparato, como 1,534 volts con un máximo de escala de 2 volts. Así que tenemos que ir al manual del fabricante, buscar que estamos midiendo tensión en corriente directa y teníamos un fondo de escala de 2 volts. En este caso, el error que dice el fabricante es más menos 0,8% más 2. Y ahora vamos a tener que traducir esto en función de la lectura que tuvimos. Entonces tenemos que hacer primero 0,8% de esta lectura B. Esto sería para calcular delta B, ¿sí? Así que el 0,8% de la lectura que hicimos son 0,8 centésimos de 1,534 por un lado, y a esto le tenemos que sumar 2 en el último dígito que leyó el instrumento, que está en el lugar del 4. Así que a esto va a haber que sumarle, al final de todo, 0,002, donde todos estos valores son en volts. Esto está en volts y esto está en volts. Bueno, entonces saquemos esta cuenta. Vamos a hacer 0,8 por 1,534. Esto me da esto y lo dividimos por 100. Esto me da 0,01272. Esto está en volts. Pero ojo que a este número hay que transformarlo en la cantidad de decimales que tiene la medida original, que son 3 lugares después de la coma. 1, 2, 3. O sea que voy a tener que redondear esta cifra hasta acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el 2 se redondea para abajo, pero el 7 se redondea para arriba, así que esto se convierte en un 3, pero este es un 3 que se redondea para abajo, así que esto termina quedando como 0,0112 volts. Y a esto le tenemos que agregar lo que nos faltaba, que es los 0,02. O sea que a esto va a haber que sumarle más 0,002 volts. Así que la incerteza en este caso queda como más menos 0,014 volts.
Y todavía no se terminó esto. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a trabajar con incertezas que estén limitadas a solamente una cifra significativa, es decir, una sola cifra distinta de cero. Por lo tanto, la primera que aparece distinta de cero, leyendo en este caso de izquierda a derecha, es este 1. Así que acá va a haber que redondearlo. Y vamos a tener que redondear este 4 que está acá. Como es más chico que 5, eso se redondea para abajo. Así que entonces la incerteza en este caso es 0,01 volt. Esta es la incerteza que quedó. Por lo tanto, esto ahora modifica a la lectura que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la primera cifra que está afectada por error es este 3 que está acá. Así que vamos a tener que trabajarlo. Así que a este número lo vamos a tener que redondear. ¿Cómo? Bueno, lo sigue un 4 y ese 4 se redondea para abajo, así que esto queda como 1,53 volts. Por lo tanto, entonces ahora podemos reportar bien que B es medida como ¿qué cosa? Como 1,53 más menos 0,01 volts. Y este es el valor que vamos a usar luego para la cuenta. Bueno, ahora hagamos la misma historia para la corriente. Recordemos que teníamos un valor medido para la corriente de 1,418 mA con un fondo de escala de 2 mA. Así que de vuelta tenemos que ir a fijarnos en el manual cuánta incerteza hay asociada a esto. Y entonces vamos a buscar de corriente directa con un rango de 2 mA. El fabricante dice 1,8% más 2 en el último dígito, y entonces vamos a tener que utilizar esto para encontrar la incerteza asociada a la corriente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir 1,8 centésimos de la medida, es decir, multiplicado por 1,418, esto está en miliamperes. Y a esto le tenemos que sumar 2 en el último dígito que lee el instrumento, así que esto da 0,002 miliamperes. Así que vamos a hacer esta cuenta. ¿Cuánto da esto? Traigamos la calculadora. Veamos. Para la parte de arriba es 1,8 por 1,418 igual dividido 100, esto da 0,02554 miliamperes. Pero este número se tiene que redondear a la cantidad de cifras significativas que tiene la medida. Es decir, se tiene que truncar en el tercer decimal después de la coma. Así que yo voy a tener que truncar las cosas acá donde está este 5. Bueno, veamos, este 4 se redondea para abajo, este 2 se redondea para abajo, este 5 se redondea para arriba, así que este número de acá deja de ser un 5 y se convierte en un 6. Así que esto es 0,026 miliamperes. Y a esto le tengo que sumar, ¿qué cosa? Los 0,02 miliamperes. Y sumarlos, y esa va a ser la incerteza. Bueno, entonces esto me va a dar 0,028 miliamperes. Pero esto se tiene que redondear a cuántos dígitos distintos de 0, a uno solo. Así que voy a tener que truncar acá donde está este 2 y voy a tener que empezar a redondear de derecha a izquierda. Así que este 8 se va a redondear para arriba y por lo tanto esto va a ser un más menos efectivo de 0,03 miliamperes. Pero entonces ahora fíjense que esto empieza a afectarme en el segundo lugar después de la coma, así que tengo que volver a la medida original y ver cuál dígito está afectado, que es este 1 que está acá. Así que voy a tener que truncar ahí, por lo tanto, ahora voy a tener que redondear este 8 para arriba y por lo tanto la medida y me va a quedar en 1,4 y este 1 pasa a ser un 2 porque este 8 se redondeó para arriba. Así que 1,42 miliamperes. De manera tal que entonces la medida de la corriente I es igual a ¿cuánto? A 1,42 más menos 0,03 miliamperes.
y este es el valor que vamos a utilizar para la cuenta. Perdón, me equivoqué, el paréntesis se cierra acá y me quedan los miliamperes de factor común de todo. Bueno, entonces ahora creo que conviene recapitular un poco respecto de esa advertencia que yo les hice al principio diciendo, bueno, si ustedes van a creer en un instrumento porque les dice un número, van por mal camino. ¿Por qué? Porque a priori uno pensaría que hizo unas medidas extraordinariamente precisas en los dos casos, tanto en la tensión como en la corriente. Fíjense que pudimos medir con 3 decimales después de la coma en las unidades correspondientes. Sin embargo, cuando consideramos el error que dice el propio fabricante, resulta que no estábamos midiendo bien al tercer decimal después de la coma, sino que estábamos midiendo bien al segundo decimal después de la coma. ¿Por qué? Porque este es el que termina estando afectado por error. Es lo mismo en los dos casos, ¿sí? Nosotros inicialmente habíamos creído hacer ilusoriamente una lectura de 1,534 volts, cuando en realidad la lectura, considerando lo que dice el fabricante, es 1,53 más menos 0,01 volts. ¿Sí? Y en el caso de la corriente pensábamos, o nos podríamos haber engañado pensando que la corriente era 1,418 miliamperes, cuando la realidad, después de considerar todo lo que dice el fabricante, es 1,42 más menos 0,03 miliamperes. Así que dejemos estos números acá, el de la tensión y el de la corriente, y ahora vamos a trabajar con las cuentas que tenemos que sacar en concreto en este caso, que son el valor concreto de la resistencia R como V sobre I y la incerteza. Entonces comencemos con lo más fácil, que es calcular R con los valores que tenemos acá, los mejores valores que hay. Bueno, entonces acá tendremos que hacer la cuenta de dividir de qué cosa, de 1,53 volts divididos 1,42 miliamperes. Bueno, hagamos esta cuenta, esto es 1,53 dividido 1,42, pero ojo que son miliamperes, así que esto se le pone un exponente 3 negativo, y esta cuenta ¿cuánto da? Da 1077,4647, y pongamos todos los decimales que nos da la calculadora, porque total esto sabemos que lo vamos a tener que truncar en algún momento. Desde luego las unidades de esto son volts sobre ampere, que son los ohms. ¿Sí? Yo pongo todos esta chorrera de decimales que da la calculadora para ver cuánto vamos a perder cuando hagamos ahora la propagación de errores para la incerteza de la resistencia. Bueno, vamos con la otra parte. Tenemos que calcular la incerteza. Esto es B sobre I por la raíz cuadrada de delta B sobre B elevado al cuadrado más delta I sobre I elevado al cuadrado. Bueno, la primera parte, B sobre I, lo ponemos entre paréntesis y ya sabemos que es este valor que está acá y lo dejamos guardado en la calculadora en la memoria. Y ahora tenemos que calcular la raíz cuadrada de esta cosa que está acá. Reemplacemos los números y después saquemos la cuenta con la calculadora. Bueno, delta B sobre B, vamos a buscar B, acá está. Delta B sobre B es 0,01 volts dividido 1,53 volts, esto va elevado al cuadrado, más, ¿qué cosa? Bueno, vamos a ver, delta I sobre I es 0,03 miliamperes dividido 1,42 miliamperes, esto va elevado al cuadrado, y acá se cierra la raíz. Desde luego, las unidades, bueno, volts con volts se cancelan, miliamperes con miliamperes se cancelan. Así que esta cuenta, ¿cómo queda? Bueno, queda esa cosa entre paréntesis que teníamos recién, por, y ahora saquemos la cuenta. Bueno, raíz cuadrada. Bueno, 0,01 dividido 1,53. Eso me da esto, y lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, vamos a tener esto, lo pongo así entre paréntesis y me lo voy a guardar acá en la posición 2. Bien, y ahora le tenemos que sumar, ¿qué cosa? Esta otra parte que está acá. Bueno, es 0,03 dividido 1,42. Esto está acá, y lo vamos a elevar al cuadrado. Y a esto lo vamos a guardar en la posición 2.
Perdón, quise decir en la tercera posición que me quedaba disponible en la memoria de la calculadora. Así que con eso cerramos esta parte que está acá. Y ahora vamos a tener que ir poniendo los valores. Bueno, tenemos en primer lugar estos 1077,46 ohms por la raíz cuadrada de ¿qué? De 4,27 por 10 a la menos 5 más 0,0004 y cerramos. Bueno, entonces hagamos esta cuenta. Bueno, borramos, recuperamos la segunda posición, más recuperar la tercera posición, da esto, sacamos la raíz cuadrada, así que fíjense que me está quedando 1077,46 ohms por 0,0221 Y ahora, ¿cuánto da esto? Lo vamos a multiplicar entonces por los 1077 ohms y esto me da 23,8277 y continúa en ohms. Bueno, pero a esto va a haber que redondearlo a una sola cifra significativa. ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos que una incertidumbre. Así que están muy lindos todos estos decimales, pero me voy a tener que quedar solamente con lo primero que aparece distinto de 0 leyendo de izquierda a derecha. Y lo primero que aparece distinto de 0 es este 2 que está acá. Entonces, bueno, podemos empezar de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda. Tenemos que empezar a barrer desde, por ejemplo, el lugar donde está este 7, que se redondea para arriba y convierte esto en un 8, que se redondea para arriba y convierte este 2 en un 3, que se redondea para abajo, y este 8 se redondea para arriba y convierte este 3 en un 4, y ese 4 se redondea para abajo y se queda como un 0, así que esto me da más o menos 20 ohms, de manera tal que ahora fíjense que la coma comenzaría por acá y esto me va a condicionar a qué cosa, a la medida de R original, porque tengo que truncar R en el primer dígito que está afectado por el error. Y fíjense que si yo tomo como referencia la coma, el primer dígito que está afectado por error es el segundo de este lado, así que me fijo en la coma y me vengo primero, segundo. Voy a tener que truncar este valor de R en ese lugar donde está el 7. Así que, bueno, puedo empezar a barrer de derecha para izquierda, todas estas cosas. Este 3 se va para abajo, este 7 se va para arriba, me convierte esto en un 9, me convierte eso en otro 9 acá, que me convierte este 7 en un 8, y ese 8 convierte este 4 en un 5, y ese 5 convierte a ese 6 que está acá en un 7, y ese 7 convierte a este 4 en un 5, y ese 5 convierte a este 7 en un 8, y ese 8 convierte a este 7 en otro 8, y ahí se termina la historia. Entonces esto termina quedando equivalente a 1, 0, 8, 0, y ahí se terminó, porque después todo lo que viene son ceros. Así que finalmente llegamos al resultado de que la resistencia la podemos expresar como, ¿qué cosa? Como 1080 más menos 20, ¿qué unidades tiene? Ohms. Uno podría decir directamente con los números, si las dos medidas se superponen dentro de dos errores de cada una, entonces son coincidentes, es decir, representan la misma cosa. Lo mejor es verlo gráficamente. Entonces levantemos un gráfico donde en el eje X ponemos valores de resistencia en ohms. Acá tenemos 900, 950, 1000, 1050, 1100 por ejemplo, y está marcado en 1080 porque vamos a comparar los dos valores, el que dice el fabricante de 1000 más o menos 50 con el que acabamos de encontrar con la ley de Ohm. Bueno, representemos primero lo que dice el fabricante. Y lo que dice el fabricante es gráficamente esto. Está diciendo que su valor más probable es de 1000 ohms más menos 50. Y ese más menos 50 ustedes lo van a ver en el curso de probabilidad y estadísticas. Bueno, esto representa que el 60 y pico por ciento de los productos observados por el fabricante se encuentran con resistencias en estos valores.
¿sí? Si ustedes extienden a dos intervalos desviándose del más probable, bueno, ahí extienden más casi hasta el 90 y pico por ciento. No me acuerdo ahora el número, discúlpenme. Pero bueno, podemos representarlo eso también. Así que si de acá hasta acá son 50, de acá hasta acá serán otros 50 más. Y de acá hasta acá serán otros 50 más. Así que casi la totalidad de las resistencias observadas van a estar en este rango, que va de 900 a 1100. ¿Sí? Con un valor mucho más probable en 1000. Y ahora comparemos esto con lo que acabamos de encontrar de los 1080 más menos 20. ¿Cómo se representa eso? Bueno, acá tenemos el valor 1080, le ponemos una X, este es el valor más probable que nosotros estamos encontrando con la ley de Ohm. Y nos estamos apartando 20 para la derecha o 20 para la izquierda. Esto sería el 60 y pico por ciento de las observaciones. Lo podemos extender para tener un montón más de las observaciones. A ver, esto serían unos 8 por acá, hasta acá. Y por este lado otros tantos más para acá de este lado. ¿Sí? Entonces, si las medidas son coincidentes o no son coincidentes, dependerá de que los intervalos que nosotros acabamos de hacer se solapen o no se solapen. Desde luego, si uno solamente considera una desviación, esto empieza acá y termina acá. Si uno considera solamente una desviación, empieza acá y termina acá. Y no se solapan, pero por muy poco espacio. Si uno extiende, ahora sí es un poco más, mira esto con más cariño, entonces ahí sí los dos intervalos se superponen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que dice el fabricante está entre aquí y aquí y se superpone con lo que hemos encontrado nosotros, en donde en esta región, que está acá. Entonces hay un solapamiento y de hecho los bordes de una de las predicciones, que es la del fabricante, incluye el valor más probable que nosotros acabamos de encontrar. Entonces sí, con ese criterio de desviarnos dos veces respecto del valor más probable, tenemos que hay un solapamiento entre los dos valores que estamos tratando de comparar y por lo tanto podemos decir que estamos hablando sí de la misma medida. Y en ese sentido, considerando dos desviaciones respecto del valor más probable, el fabricante está diciendo la verdad.